buenos días amigos y suscriptores de YouTube. Mi nombre es Rubén Alejandro y esto es Reviews RDZ México. El día de hoy vamos a hacer un unboxing de uno de los smartphones que ofrece la compañía Oppo en nuestro país México y en Latinoamérica, como viene siendo el A53 de gama baja. Lo consideramos gama baja por las especificaciones, pero el precio para mí no es muy competitivo, pero ya veremos algunas de las opciones por las cuales te podrás comprar audífonos con smartphones con este mismo rango de precio. Así que vamos a cambiar de cámara para hacer este unboxing y ver qué es lo que ofrece esta compañía por este precio. Aquí tenemos este dispositivo, amigos, el Oppo A53. Cuenta con un alto de 16.39 centímetros, con un ancho de 7.51 centímetros y un grosor de 0.84 centímetros, que nos da un peso aproximado de 186 gramos. De almacenamiento y memoria, cuenta con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento LPDDR4, UFC 2.1 y soporta una ampliación máxima de 256 GB mediante expansión por micro SD. En tamaño de pantalla contamos con una pantalla de 6.5 pulgadas diagonal de pantalla con una proporción de pantalla del 89.2%, una resolución HD Plus de 1600 x 720 con una frecuencia de pantalla de 90 Hz, frecuencia de muestreo táctil de hasta 120 Hz, y esto nos da una densidad de píxeles de 269 píxeles por pulgada. Cuenta con una pantalla LCD y este dispositivo nos cuenta con 3 cámaras, como es una de lente macro de 2 megapíxeles con apertura f2.4. Nos cuenta la cámara principal de 13 megapíxeles con apertura f2.2 y admite una resolución de hasta 3120 x 4160. Y la tercera cámara es una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con apertura f2.4. En cámara frontal, como pueden ver, es con perforación en pantalla y nos cuenta con 8 megapíxeles con apertura f2.0. En procesador tenemos el Snapdragon 470, que nos da una velocidad de CPU de 1.80 Hz y una GPU cuenta con la Adreno 610. En batería cuenta con 5000 mAh con una carga rápida de 18 watts. Cuenta con este modelo que yo cuento, solamente es de una ranura, es solamente single SIM, de una sola SIM, que soporta hasta 4G, no soporta 5G. Así que vamos allá para abrir este dispositivo. También nos cuenta con la capa de personalización de Oppo, que viene siendo la ColorOS 2.7.2 con Android 10. Ponemos esto por aquí. Vamos a ver qué contiene la caja. Como pueden ver, pues aquí viene la caja. De este lado vienen las especificaciones, el legado de Oppo. De este lado no viene nada, este lado no viene nada. Y de este lado viene la leyenda Oppo. Típicas cajas de Oppo, blancas con el logotipo. Bueno, lo primero que nos encontramos son el smartphone con las características que destaca el fabricante en este smartphone, que es una pantalla de 6.5 pulgadas de 90 Hz, batería de 5000 mAh, carga rápida de 18 watts y triple cámara con inteligencia artificial. Vamos a retirar el equipo. Vamos a poner por este lado. El color que tengo aquí es el color verde, un color bonito. Vamos a ver qué más contiene la caja. Por este lado vienen los manuales de toda la vida. Vamos a poner por acá llave para abrir el slot de la memoria SIM y de la micro SD. Vamos por acá. Viene con su cargador de Oppo de 18 watts, USB tipo A USB tipo C
Como pueden ver, déjenme se los muestro. USB tipo A a USB tipo C. Y viene con auriculares, muy bonitos auriculares. Son auriculares que se agradece que vengan, ya que muchos fabricantes los están quitando. Son de este estilo los auriculares, audífonos muy bonitos que pues nos servirán. Ok amigos, es todo por lo que viene en esta caja. Vamos a limpiar para solo quedarnos con el equipo. Denme un segundo. Ok amigos, aquí nos quedamos con el teléfono, un color verde muy bonito. Vamos a ver el diseño. Vamos a quitar. Viene con un case más o menos transparente, de un color como grisecito, totalmente flexible, ya viene incluido, eso también se agradece, aunque pues se le pegan mucho las huellas, por lo mismo que es un case. Vamos a ver el diseño del equipo. Ok, por este lado cuenta con el botón de bloqueo, es lo único que tenemos de este lado. En la parte de arriba viene absolutamente nada. El teléfono es totalmente construido en plástico, cuenta con Gorilla Glass 3 en protección de pantalla frontal. De este lado, del lado izquierdo, cuenta con la ranura para la SIM y el botón de volumen. Si nos vamos a la parte de abajo, cuenta con el altavoz, la entrada USB tipo C, entrada para jack de audífonos y un micrófono. Bueno amigos, por lo que veo, este Oppo solo cuenta con un jack de audífono. Ok, el diseño es totalmente brilloso y en la parte de atrás pues viene el módulo de cámaras con flash LED y el lector de huellas en pantalla. Así que vamos a quitar esta pegatina. Incluye ya una mica en el teléfono. Vamos a ponerlo a encender y esperemos a que encienda amigos. Este es un teléfono que llegó a México mediante diferentes tiendas, no solamente aparte de la tienda en línea de Oppo, bien lo puedes encontrar en Telcel, AT&T, Claro Shop, Coppel, Sears, Electra. Ok amigos, ya encendió el equipo. Vamos a configurarlo en español México. Damos siguiente. Vamos a buscar el país. México, siguiente. Aceptamos los términos. Omitimos para ver cuánto es el almacenamiento que nos va a permitir. Siguiente, vamos más, está, más tarde, siguiente, más tarde, y aquí como pueden ver nos da la bienvenida a Colors 7.2. damos iniciar. Este teléfono lo compré directamente en la tienda Electra y viene como teléfono libre, no viene ligado a ninguna compañía, así que no viene con ninguna aplicación preinstalada como lo suele hacer Telcel, que instala su capa de personalización. Y aquí no podemos nada. Vamos a acercar un poco el teléfono para que ustedes lo puedan ver. Viene con la versión de Color OS, así que nos vamos a ir directamente a almacenamiento para ver con cuánto cuenta este teléfono. Vamos a ver. Ok amigos, ya estamos aquí en almacenamiento y nos dice que tiene 14.4 GB utilizados de 64 GB, que es este teléfono. Como pueden ver, el diseño es muy bonito, tiene la perforación en pantalla. Es un equipo que pues es gama baja, por lo mismo que para llevarlo al día pues no tendrá ningún problema. Cuenta con sus con archivos, el cual pues nos permite tener un control
Si dejamos presionado nos dice que tenemos también la función de caja fuerte. Es un teléfono muy bonito. Como pueden ver, el diseño de las cámaras, bueno, aquí está. Retrato, video, nos permite grabar, vamos a ver. Vamos a ver en la calidad, ok. En resolución de video nos deja grabar solamente en 1080. Solamente a 1080 a 30 fotogramas por segundo. Bueno, es un equipo de gama baja. Su precio aproximado en México es de alrededor de 5,500 pesos. Por lo cual es un equipo pues sumamente no económico. No es gama totalmente baja, es una gama, no es una gama de entrada, es una gama baja. Por lo cual pues por este precio pues sí puedes conseguirte por ejemplo el Xiaomi Poco M3, el Samsung A02. Así que es todo por este video, amigos. Esperen el review de este teléfono para ver qué tal funciona, ver su rendimiento en juegos, ver qué tal toma las fotografías. Es un teléfono muy bonito, muy elegante, pero pues no es un teléfono de alto rendimiento. Vamos a ver qué tal se comporta con los juegos más adelante. Estén listos para el review. Así que dejen su like, por favor suscríbanse, apoyen el canal para traer más artículos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.